sentimos en el corazón joven, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ya estamos aquí. Bendito sea Dios. Vamos a darle espacio, muchachos. Muy bien, ahí póngale atención y cuidado a la palabra por medio de la enseñanza que mi hermano Nedved tiene para los jóvenes. Dios te bendiga, Nedved. Bien, aquí nos quedamos entonces, don Carmelo. Qué bueno verlo. Primera vez que está con nosotros. Nos da mucho gusto siempre tener visitantes, personas que se congreguen con nosotros para que juntos escuchemos la palabra de Dios, porque la palabra tiene que compartirse, no solamente recibirla a nosotros, sino compartirla, ¿verdad? Que se exteriorice esa enseñanza a todos, no solamente aquí nosotros como miembros de la iglesia. Bien, vamos a entrar al tema en esta mañana, hermanos. Lo que Cristo ha hecho por el creyente. Ha hecho mucho por nosotros, Cristo, hermanos. Mucho, mucho. Estamos más que agradecidos. Nosotros no hemos hecho nada más que recibir su misericordia, caer rendidos ante nuestro Señor, ante nuestro Salvador. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, hablando de esa obra redentora, hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Acompáñenme. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente, hermanos, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dos términos muy importantes que aquí alcanzamos a ver. Somos justificados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús fuimos redimidos. La palabra justificados, los hemos estado estudiando términos que la Biblia usa para referirse a lo que Cristo hace por el que viene a sus pies, por aquel que salva, por aquel que le da vida eterna. ¿Qué hace Cristo con la persona que viene a Él? Lo justifica, lo hace pasar por justo, aunque no sea justo. Habla de una persona que ha sido culpable por su modo de ser, actuar, por su maldad. Somos injustos, pero Dios a través de Cristo nos justifica, nos hace pasar por justos aunque no lo seamos, nos justifica. La doctrina de la justificación, la redención, la idea de un esclavo, la idea de que estábamos en una esclavitud, sujetos a un amo, sin poder quizás hasta respirar, dormir bien, comer bien, sujetos a una situación, a una condición, o sujetos a los deseos del diablo. Pero el Señor nos sacó de la esclavitud, pagó un precio para comprarnos, para que fuésemos rescatados, redimidos. La doctrina de la redención. Y esto se logró, hermanos, esto se nos dio a nosotros gratuitamente. Y no porque nosotros no hayamos pagado nada, quiere decir que esto no haya costado. ¿Fuimos justificados? Sí. ¿Fuimos redimidos? Sí. A nosotros no nos costó nada, fue gratis para nosotros. Pero para Dios, Él tuvo que pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio? Dar a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo entregarse, dar su vida en la cruz por todos nosotros. Y todo esto lo hizo, hermanos. Dice aquí en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí tenemos otro término, hermanos: propiciación. Cuando leemos la Biblia justificación, cuando leemos la Biblia redención, pues tenemos que estar entendidos o claros de lo que esto significa.
para entender claramente estos términos bíblicos y cómo se aplican a nosotros. Y la pregunta es, ¿a quien Dios puso como propiciación? La pregunta es, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es propiciación? Usted se topa con esto en la Biblia. Recuerde, hemos visto nosotros, hermanos, el término justificación y la idea o la doctrina de la justificación en la Biblia. Hemos visto el tema de la redención en la Biblia, una doctrina básica que debe predicarse, que debe publicarse, en la cual nosotros tenemos que afirmarnos, hermanos. Pero ahora este término, propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Mande? Una cubierta. ¿Ok? Dice el texto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ok? Fíjese, interesante, subrayo. Dios puso como propiciación. Interesante. Para que por medio de esa propiciación se manifestase la justicia de Dios. Porque fue de esta manera en como Dios pasa por alto en su paciencia los pecados nuestros pasados. Es interesante. Hoy vamos a ver, hermano, lo que es la propiciación. ¿Ok? Para que nos quede claro nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Ok? Y hay un término muy importante. Su sangre. ¿Ok? Propiciación, la sangre, hay mucha relación. ¿Sí? Hay mucha relación. Vamos a ver. Otro pasaje que podemos ver esta palabra, hay varios pasajes en la Biblia, lo podemos volver a leer en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. En 1 Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Bien, entonces, término propiciación, hilasterio en griego. ¿Y qué significa? Bueno, a veces se traduce como cubrir con sangre. Cubrir con sangre. Y para que se derrame sangre, hermanos, pues tiene que haber herida de cualquier ser, individuo o animal. Incluso, hermanos, cuando uno se desangra, normalmente pierde uno la vida, no nomás la sangre. Se empieza a desangrar y pierde uno la vida. Cubrir con sangre tiene que ver entonces, hermanos, por una ofrenda sacrificial. Una ofrenda sacrificial, cubrir con sangre. Hay un sacrificio de por medio. Propiciación tiene que ver con un sacrificio. Y tiene que ver la propiciación con calmar la ira de Dios. En el mundo pagano, hermanos, en el mundo pagano, usted se ha de acordar, todavía existen algunas pirámides y algunos templos de aquellas personas que adoraban a ciertos dioses. En relación a los que venimos de México, podemos entender que está la pirámide del Sol, está la pirámide de la Luna. Los que por ahí han visitado Teotihuacán allá en México, en Veracruz, hermanos, Tajín, etcétera, etcétera, hay muchas pirámides. De hecho, ahí en Querétaro, donde yo soy, hay pirámides. No sé si usted ha ido a este tipo de lugares. Bueno, había, hermanos, lugares de sacrificio. Y pongo esto, hermanos, porque aunque no se aplica esto a eso, pero era para que entendamos el término propiciación. Oye, no hay lluvia, las cosechas se están secando, no puede haber comida. ¿Y qué hacían aquellos? Ese pensamiento. ¿Qué hacían? Escogían ahí algunas doncellas hermosas, bellas,
hombres y los sacrificaban a su Dios, porque ellos pensaban quizá el Dios Sol, el Dios de la lluvia, el Dios Tlaloc, no nos manda la lluvia porque anda enojado. Entonces sacrificaban a personas. Bueno, cierta manera, en términos bíblicos, en términos de Dios, tiene que ver con eso. Cubrir con sangre, calmar la ira de Dios. Pero más exactamente, la palabra propiciación tiene que ver con satisfacción. Satisfacer. ¿Cómo satisfacer? Bueno, les he puesto este ejemplo cuando alguien es perjudicado, agredido, lastimado. Usted mismo puede verse reflejado alguna vez algo que le hicieron. No sé, le robaron su carro, le saquearon su casa. Da mucho coraje, hermanos, da mucho enojo. O que le hayan hecho algo a su hijo o a su hija, da mucho enojo, ¿sí o no? Y de alguna manera, hasta que usted no ve que se haya hecho justicia, hasta que usted no vea que aquellos que cometieron aquel acto contra usted, o ya esté en la cárcel, o haya pagado lo que le hayan hecho, entonces usted ¿qué hace? Pero mientras, anda enojado. Y más cuando ve si vio quién le hizo el daño, ve que la persona anda en la esquina echando unos tacos de ahí bien sabrosos, ¿verdad? Y esto a usted le hierve la sangre, usted se enoja. Bueno, la propiciación tiene que ver con eso, ¿no? Con esa ofrenda que Jesucristo hizo para calmar la ira de Dios. Vamos a ver, hermanos. Porque Cristo es la propiciación. Cristo, hermanos, es a quien Dios puso como propiciación. Jesús, el Hijo de Dios, vino a ser la satisfacción de Dios. Para que la ira de Dios, hermanos, ¿qué? Se calmara, se aligerara. Porque algo que debe quedar claro, hermanos, es que Dios no puede ser injusto. Eso queda claro, ¿verdad? Dios no puede ser injusto. De hecho, si algo manifiesta el carácter de Dios es que Dios es justo. A Dios no le podemos atribuir injusticia, sino justicia. Y hablando de justicia, hermanos, hablando de justicia, podemos ver este texto de Romanos 3:23, 6:23. No es 3:23, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Delante de Dios, hermanos, y en la humanidad, aquel que hizo mal, ¿qué es lo justo? Bueno, en la humanidad que lo metan a la cárcel mínimo. En la humanidad allá es que le den unos buenos azotes. Allá en la humanidad es que pague lo que debe. En algunos lugares de México, hermanos, allá por el sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, hermanos, la gente está tan harta de las autoridades que cuando un ladrón anda allí o un abusador, hermanos, la propia gente que hace en las comunidades con aquellos ladrones o aquellos violadores, ellos mismos hacen justicia por su propia mano y los linchan, los agarran, amarran a un poste, los desnudan, hermanos, antes los golpean y los exhiben. La misma población hace eso con las personas que ellos entienden que han hecho mal. Bíblicamente dice Dios, el que peca merece morir. Por eso dice el título, Dios no puede ser injusto.
Si Dios es justo, entonces tiene que actuar con justicia. Y la paga del pecado es muerte. Y si vemos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque es justo, hermanos. ¿Sí? Hasta un dicho que tenemos en el mundo. El que hace mal, mal le va. O sea, y no te sorprende porque es la ley de la vida. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Esa es la ley de la vida. Eso es justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada uno lo que merece. ¿Sí? Y dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Entonces Dios no puede ser injusto. Tiene que haber un pago. Si hay maldad, tiene que haber un pago. Si hay pecado, la persona tiene que morir. Si hemos pecado nosotros, hermanos, merecemos morir. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 59:2? He aquí la mano de Dios no se ha cortado para salvar, su oído no se ha agravado para oír. Pero hay algo que ha provocado división. Vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. O sea, hay consecuencias, hermanos. Así que entonces, Dios no puede ser injusto, hermanos. Porque Dios no puede negarse a sí mismo, dice 2 Timoteo 2:13. Dios no se puede negar. Si Él dijo que si Él manifiesta lo que Él es, si Él declara que Él es justo, santo, perfecto, hermanos, lo es. Y hay un pasaje muy interesante, hermanos, hablando de justicia, hablando de esa justicia que viene de Dios, 2 Corintios 5:10, hablando del juicio. En el juicio recibiremos lo que es justo, ¿sí o no? Usted y yo vamos a recibir lo que es justo en el juicio de Dios. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:10? Dice así, hermano. No, ya no lo tengo aquí, pero no lo tengo aquí porque ya no lo sabemos de memoria. ¿Quién se lo sabe, hermano, de memoria? 2 Corintios 5:10. ¿Sí se lo sabía ya, no? Más o menos. Aunque ya el hermano lo recordó ahí que quiero. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno de vosotros reciba según lo que haya hecho. ¿Cuándo? Mientras estabas en este cuerpo. Es decir, todo lo que usted haga con este cuerpo, todo lo que usted haga con estos ojitos, todo lo que haga usted con esta boquita, esta lengua, todo lo que usted haga con estas manos, con este pie, todo, dice, todo lo que haga, dice, para que cada uno de vosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, y dice, ya sea bueno o ya sea malo. Ese es el juicio de Dios. Eso dice 2 Corintios 5:10. Entonces Dios no puede negarse, porque Dios no es injusto, Él es justo. Entonces, hermanos, aquí está el punto. Quien comparezca a juicio sin Jesús recibirá lo que por sus obras merece. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Lo leímos, Romanos 3, 24, 25. A quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, si tú llegas a juicio el día de hoy, mañana, pasado, el año que venga, no sé, cuando Dios lo llame,
o si se acaba este mundo, todos estamos allá adelante. Si usted llega a juicio ante ese tribunal de Cristo sin haber obedecido el Evangelio, sin haberse rendido a su Salvador Jesucristo, sin haber cubierto con sangre, con la sangre de Cristo, sus pecados, usted va a llegar solito ahí y va a recibir según lo que hizo estando en este cuerpo. ¿Quién lo va a defender? Su vida, sus hechos, sus acciones. Pero fíjese la diferencia. Quien comparezca a juicio con Jesús recibirá lo que por Jesús merece. Muy interesante. Yo en vida oí el Evangelio, creí ese Evangelio, obedecí el Evangelio, lavé mis pecados en la fe de Cristo Jesús, nací de nuevo. ¿Qué merezco? ¿Qué merezco? Bueno, por Jesús yo merezco vida eterna. Yo no me lo merezco, pero por Jesús Él me ofreció vida eterna. Él me ofreció perdón de pecados. Él ofreció ser mi abogado. Él ofreció salvarme. Entonces, cuando yo comparezca ante el tribunal, ante ese juicio, ya no voy a recibir lo que yo merezco, sino lo que yo merezco, sino lo que Jesús, como dice ahí, quien comparezca a juicio con Jesús recibirá lo que por Jesús merece. Hermanos, valoremos lo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Seamos agradecidos. Que no se nos olvide, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Fíjese lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención, en quien tenemos ese rescate por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Jesús es la propiciación. Jesús es la ofrenda que se derrama delante de Dios. Esa sangre derramada para que la ira de Dios se calme. Esa ira de Dios que está sobre mí. He allí, hermanos, entendiendo ese término de propiciación. Sí, propiciación podríamos definirlo como satisfacción. Hermanos, debemos entenderlo en este sentido, en que todas las personas que viven en el mundo, guiadas por sus deseos y sus pasiones, hermanos, nos constituyen delante de Dios como hijos de ira. Acompáñenme a leer Efesios 2 del 1 al 3. El término hijos de ira, hermanos, es un hebraísmo que tenemos ahí en el Nuevo Testamento para referirse, hermanos, a aquellos que viven una vida desenfrenada. Sí, hermano. Cubre permanentemente. O sea, no el hecho de que no, la sangre, lo vamos a leer más adelante. Sí. Cubre completamente, no es de que cubra como la sangre de aquellos animales.
¿sí? Aquel sacrificio de animalitos cubría y calmaba en parte la ira de Dios. Pero aquí, realmente, hermana, lo que hace el sacrificio de Cristo es hacer perfecto. Amén, amén. No, pero el término propiciación, recuerde que es un término que usamos desde el Antiguo Testamento y que se viene usando y que el mismo Dios usa en el Nuevo Testamento para que todos entiendan que la ofrenda de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es superior y más perfecto o perfecto a comparación a los sacrificios que se hacían en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, usamos la palabra cubrir porque el término viene desde el Antiguo Testamento, que era lo que se hacía, ¿verdad? En cierta manera. Déjenme avanzar, igual a lo mejor vamos entendiendo un poquito más. Pero en el Antiguo Testamento eran los animales que cubrían la sangre. En el Nuevo Testamento el Señor viene a derramar su sangre y Él es la propiciación. Él es el recubrimiento, la sangre de Cristo nos cubre, la propiciación del Señor Jesucristo. Gracias. Y en el Antiguo Testamento, hermano, los sacrificios no eran nomás una sola vez. No. Era una vez por año y ahora es nomás una por todas. Vamos a verlo de todo eso. El término hijos de ira, hermanos, ¿a quién se aplica? Hijos de ira. Allá en México, hermanos, ese hijo de es muy común. No se le viene a la mente, ese hijo de. Y para que no se escuche también hijo de María Morales, para referirse a una persona tremenda, ¿sí? Hijo de tal por cual. ¿Sabe cómo dice Dios? Hijos de ira. ¿Quiénes son los hijos de ira? Aquellos hijos cuyo comportamiento hacen que sus padres siempre estén enojados. ¿Sabe quiénes son los hijos de ira? Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 3, hablando a los cristianos. Y Él os dio vida a vosotros, hablándole a los cristianos, miembros de la iglesia en Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando vivían desordenados, cuando vivían haciendo y deshaciendo. Dice el versículo 2. En ese tiempo, dice, anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo. Cuando estabas en tus delitos y pecados, era cuando seguías la corriente de este mundo. Hablabas, vestías, pensabas como el mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, conforme a los deseos de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese mismo espíritu de peleonero, borracho, drogadicto, mal hablado, malintencionado, o sea, conforme al mundo. Hablas en doble sentido, te vistes así, conforme al mundo. Es ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Vean el versículo 3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. La iglesia estaba llena, hermanos, de pecadores redimidos, pecadores justificados, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. A la carne lo que pida, decíamos, haciendo la voluntad de la carne. Hombre, si yo nada más me dejo llevar, eso era lo que hacías. Te dejabas llevar por tus pensamientos. Y luego dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que todo el mundo. Entonces aquí estamos entendiendo algo muy importante, hermanos. La ira de Dios está o no está hasta el día de hoy. ¿Sobre quiénes está la ira de Dios? Sobre estos, sobre los que andan en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Aquellos que siguen la corriente de este mundo, dice.
Eso éramos. Éramos hijos de ira. Dios estaba enojado con nosotros, hermanos. Dios estaba enojado de cómo trataba a mi esposa, de cómo trataba a mi esposo, de cómo trataba a mis hijos. Dios estaba enojado de cómo trataba a mi cuerpo. Dios estaba enojado de mis pensamientos, de mis arranques. Era hijo de ira. Pero gracias al sacrificio de Cristo, hermanos, y que yo he venido a la obediencia, ahora ha pasado por alto en su paciencia esos pecados pasados. ¿Pero cómo? Por medio de la propiciación, por medio de esa ofrenda que vino a satisfacer, que vino a calmar el enojo de Dios, la ira de Dios que había sobre mí, pero a través de Cristo Jesús. Dios enojado, Dios airado contra el pecador, hermanos, y eso debe saberlo todo el mundo. Eso pasó con la iglesia, pero ¿qué pasa con los de allá afuera, hermanos? ¿Qué pasa con las personas que se resisten a obedecer el Evangelio, a creer en Jesucristo? Fíjense lo que dice este texto. Bueno, antes de llegar al texto que quiero que veamos Romanos 1:18 para que vean que la ira de Dios, ahí está. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué, hermanos? Contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que ahora, hermanos, Dios sigue revelando su enojo y su ira contra esos hombres que viven en injusticia y que, hermanos, detienen esa justicia con toda impiedad. Juan 3:36, fíjese lo que dice. La diferencia de aquel que viene a Cristo creyendo de todo corazón y aquel que no quiere venir a Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El término creer en su versión original, en el texto final, es obedece. El que obedece al Hijo, él mismo lo dijo: no me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Jesús lo dijo cuando dice la Escritura: vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo os mando. Creer es obedecer, hermanos. El que obedece al Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa obedecer, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Y note la frase al final. Sino qué cosa está sobre él. No dice vendrá. La ira de Dios está sobre él. Hey. Por eso, los que hemos venido a la obediencia, está del otro lado. Él está en ese lugar donde dice, puedes respirar, dice, de respirar, decir, bendito sea Dios que me ha puesto aquí. Bendito Dios que alguien me predicó, que alguien me invitó, que alguien me enseñó, me mostró a Cristo, me habló del Evangelio, y ahora estoy aquí. Bendito sea esa persona que Dios usó para que me predicara el Evangelio. Y con la propiciación. Y ahorita vamos a ver. Pero la propiciación está en la relación a Dios y hombre, a cubrir la vida de Dios. Ya. Gracias, Señor. Sí, hermano, ¿le decir algo? O hermano levantó la mano así, estirándose. Tenía engarrotada la mano. Y es este texto, hermanos. Esto es una realidad. Vamos, que Dios es bueno. Pero el que rehúsa creer en el Señor, obedecer el Evangelio, la ira de Dios, no dice estará, está sobre él.
Por eso dice la Biblia, hermano, hablando de los que predican, cuán hermosos son los pies de que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas. Predicar el Evangelio, hermanos, todos debiéramos hacerlo, todos debiéramos predicar, debiéramos estar más que agradecidos en el lugar en el cual ahora estamos, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bendito sea Él, hermano, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Lo triste es que ahorita está sobre todos aquellos que rehúsan. Citaba el hermano la palabra expiación. En el Antiguo Testamento, hermanos, había el día de la expiación. ¿Y sabe qué era el día de la expiación? El día en donde se mataban animalitos para cubrir el pecado de ellos, derramar la sangre de esos animalitos y calmar la ira de Dios. El día de la expiación era expiar los pecados del pueblo, que quedaran cubiertos por medio de esa propiciación de aquellos animalitos, de aquellas ofrendas y sacrificios que se hacían para calmar la ira de Dios. Miren, vamos al Antiguo Testamento, vamos a Éxodo 25, 17 al 22. Cuando Dios le mandó a Moisés hacer el mobiliario del templo, fíjese qué le mandó a hacer. Y vas a hacer un propiciatorio, le dijo Dios a Moisés. Vas a hacer un propiciatorio. Y lo vas a hacer de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. ¿Sabe cuánto era medir un codo? Lo que mide de aquí a la punta del dedo. Más o menos en centímetros son 45 centímetros. Ya se puede imaginar usted. En 10, ¿cuánto sería? Y medio es 1 codo más o menos. Un propiciatorio de oro cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás 2 querubines en 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio. Puedes imaginarse el cuadro, en medio del propiciatorio y 2 ángeles, 2 querubines extendiendo sus alas, tocándose uno con el otro, de frente. Los pondrás y pondrás el propiciatorio encima del arca. En el arca pondrás el testimonio que yo daré y ahí me declararé aquí. ¿Dónde iba a poner el propiciatorio? Por encima del arca. ¿Qué había en el arca, hermanos? En el arca del pacto, ¿qué había? La vara de Aarón que reverdeció, el maná, el pedazo de maná y los mandamientos, una copia de los mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, sobre esa arca vas a poner el propiciatorio. Y desde ese lugar, dice, hablaré contigo sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí está, hermanos. Este era el arca, y ¿sabe qué era el propiciatorio? Esto, la tapa, con la que de alguna manera tapaba, cubría el arca del pacto. El pueblo de Israel violaba la ley que estaba escrita y que estaba dentro de allí, que violaba los mandamientos de Dios, se convertía en pecador porque violaba la ley de Dios. Entonces la ira de Dios venía contra su pueblo. ¿Para qué era ese propiciatorio? Vamos a leer Levítico 16. Cuando tengas tú que hacer la ofrenda, tengas que expiar el pecado del pueblo, fíjate lo que vas a hacer. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué hacía el sacerdote? Entraba, hermanos, hasta el lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año. Y esa vez que entraba, hermanos, con su dedo rociaba con sangre, ¿qué cosa? El propiciatorio. De esa manera, hermanos, aquella muerte de esos animales calmaba la ira de Dios contra su pueblo que había violado su ley. Ahora, ¿quién entró hasta el lugar santísimo? Ahora, ¿quién se dio, ya no matando animales, sino dando su propia vida para calmar la ira de Dios que había contra nosotros porque éramos hijos de desobediencia? Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ese lugar, ese espacio, esa tapa llamado el propiciatorio, hermanos, era el lugar donde Dios tenía el contacto directo con su pueblo. Dice, de ahí yo te voy a hablar. ¿Sabe dónde se manifestaba la presencia de Dios? Allí, hermanos, en ese lugar. Pero ¿cómo podía el pueblo acercarse a Dios? ¿Cómo el pueblo podía seguir adelante en su camino si el pueblo pecaba? Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber muerte, tenía que haber expiación, cubrir el pecado. ¿Cómo? A través de un sacrificio. Pero ahora ese sacrificio es Cristo, a quien Dios puso como propiciación, como la satisfacción que encuentra Dios al ver que se ha derramado sangre por la maldad de muchos. Pero ese derramamiento de sangre, hermanos, fue la de su propio Hijo. Amén, amén. Y es la manera en como el Dios, hermanos, ama su vida. Todos aquellos que nos acogemos, todos aquellos que acudimos por la fe a Jesucristo en su sangre, confiando en lo que Él hizo por nosotros, hermanos, ahí quedamos, hermanos, ahí quedamos. Ahora sí que ahí estamos en ese perfecto refugio para que cuando el Señor nos llame a cuenta, a dar que nos vaya a dar el pago según merecemos, hermanos, yo me agarre de esa ofrenda y de ese sacrificio perfecto que hizo Cristo por mí, porque Dios es justo. Y en la justicia de Dios, hermanos, Cristo pagó todo el pecado. Acompáñame a leer Hebreos 10 para ir terminando esta lección. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, decía la Escritura a los Hebreos. Cuanto más animal se sacrificaba para que se cubrieran los pecados, no era suficiente. Pero ahora en la ofrenda de Cristo, en ese sacrificio que Cristo hizo, dice el versículo 10 de Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Esa sangre, hermanos, no solamente cubrió, sino quitó completamente nuestro pecado. Cuando Dios ve a sus hijos sobre la tierra, hermano, ¿sabe qué? La sangre rociada de su Hijo sobre nosotros. Eso es lo que ve. Y se acuerda Dios que ya esa deuda ya está pagada. No por mí, por Jesucristo. Por eso cuando usted viene a la obediencia del Evangelio, a nacer de nuevo en las aguas del bautismo, ese día es el día más importante de toda su vida,
Porque ese día usted está acogiéndose a la misericordia y a la bondad de Dios a través de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso la importancia de predicar a Cristo, la importancia de predicar el perdón de pecados, la importancia de que la persona se arrepienta viniendo a los pies de Jesucristo, confesándolo a Él como su Salvador, arrepentido de sus pecados y nacer de nuevo, ser limpiado con esa sangre preciosa de Cristo. Y de ahí, hermanos, toda su vida mantenerse cuidando su salvación, manteniendo su salvación tomado de la mano de aquel que lo salvó, de Cristo Jesús. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es el Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto es nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que ahora podamos entender cuando decimos, y Él es la propiciación, la ofrenda perfecta que Cristo hizo, ese sacrificio, esa sangre derramada para que la ira de Dios se calme. Cristo es la satisfacción de Dios. Dios ha quedado satisfecho en el hecho de que no ha derramado su ira porque ya alguien pagó. Por eso decíamos, somos justificados y somos redimidos gratuitamente. Y no porque digamos que sea gratuito quiere decir que yo no haga nada. Es que alguien ya lo hizo para que para mí sea gratis. Y eso lo hizo Cristo Jesús muriendo por nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros una vez que ya nos hemos beneficiado de esa ofrenda perfecta? ¿Qué le toca a mí y a usted que ahora es miembro de la iglesia? Fíjense, ahora nos toca que nos acerquemos con un corazón sincero. Que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Que nos acerquemos purificados los corazones de una mala conciencia. Sí teníamos una mala conciencia. Estaba tremendo. Pero ahora ya no. Ahora ya la ve mi cuerpo, ya la ve mi alma, ya la ve todo en la sangre de Cristo, a través de esa agua pura. Ahora, ¿qué tengo que hacer, hermana Valeria? Mantenerme firme, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Fluctuar es andar así. A veces sí, a veces no, que ahora sí, que ahora no, que ahora sí ya sí, que ahora sí le voy a entregar. No, pero resulta que ahora no. No, dice aquí, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. ¿Qué debemos hacer ahora que ya estamos en Cristo? Considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarnos unos a otros. ¿A qué cosa? A las buenas obras, para estimularnos al amor. Ahora hay que mantenernos firmes sin fluctuar. Y voy a considerar a mi hermanito, a mi hermanita. Ok, vamos, adelante. Estimúlame hoy y yo te estimulo mañana. O juntos nos estimulamos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice el versículo 25. ¿Qué cosa? No dejando de congregarnos, como algunos ya se les hizo costumbre. Al contrario, exhortándonos, es decir, animándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
¿Por qué, hermano? ¿Por qué tengo que hacer esto? Ah, mira por qué. Porque la ofrenda fue perfecta. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es inmenso. Y si nosotros tomamos en poco lo que Cristo hizo, fíjese lo que viene. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino que, ¿qué nos espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ay, hermanos, es que no fue cualquier cosa lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo. No es cualquier cosa. Y si yo no me mantengo firme, no considero uno a otro, no me mantengo en ese camino, ya no hay sacrificio que hacer, porque ya Cristo, ¿quieres que venga otra vez Cristo a morir por ti? Este es lo que ya hizo. Ahora lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere reciblemente. En el Antiguo Testamento, cualquiera que violaba la ley, ¿qué pasaba? Moría y no había otra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, aquella ofrenda, aquella propiciación, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Aquel que no considere su vida en Cristo, la tome en poco, hermanos, el Señor hará venganza. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Fuimos justificados, fuimos redimidos, todo por su gracia, a través de la propiciación, a través de que, en el hecho de que Dios puso a su Hijo como propiciación, la ofrenda perfecta para calmar la ira de Dios, y que ahora, en lugar de ser enemigos, nos trate como amigos, nos trate como a hijos amados. Solamente lo que me toca a mí es mantenerme firme. Dos cosas: si usted no ha venido a la obediencia, hoy es el día de salvación. Hoy puede usted venir, entregar su vida a Cristo, y el Señor lo justifique, lo redimida, lo redima, perdón, si no, yo no leeré en sentido, pero lo redima a través de su gracia, obedeciéndole. Y si usted es cristiano, miembro de la iglesia, y anda por ahí que cuando anda ahí batallando, pues afirme su corazón, afirme su fe, afirme su vida en el Señor, y recuerde, no se le olvide lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios les bendiga.